lo que no estábamos viendo, ¿no? Sí, nosotros igual, esa es la otra pandemia de las enfermedades crónicas, oncológicas. Y eso, la verdad, no sé cómo vamos a enfrentar ahora en enero, que vamos a apertura aparentemente todo. Está bien difícil la situación. Sí, pues, nos han frustrado todas las actividades académicas que habíamos planificado con José Luis, que nos visite en Cusco. Claro. Y ya será para la siguiente. Fue una pena porque la verdad es que me apetecía mucho porque Perú es el único país de Sudamérica que no conozco. Sí, comentamos en Ecuador. Y tienes que venir. Sí, sí, sí. Hemos quedado con envidia sana del formidable curso de músculo esquelético, le estuve comentando. Ahí estaba el doctor Bueno Orcajáez estuvo acá en Lima hace algunos años. Sí, sí. No, hemos tenido, vamos, un curso impresionante. Los profesores que teníamos eran lo mejor que se puede contar. Vino Carlo Martinoli, que siempre que le decimos que venga, viene. Y eso que vino tenía que coger un avión vino por la noche y que tenía que coger un avión a la tarde siguiente, con lo cual, pero bueno, dijo, no, yo esto os lo he prometido y vengo porque sois amigos y bueno, ya sabes, como estas cosas funcionan por amistad. Y la verdad es que el resto del curso fue espectacular. Yo creo que de lo mejor que hay, un nivelazo impresionante. Sí. Muy bueno, muy bueno. Claro. Le estaba comentando, claro, la parte virtual es pues difícil porque músculo esquelético hay que verlo, hay que tocarlo, ¿no? Claro, es un taller, la verdad es que es taller. Luego también, es dinámico. Cuando tienes profesores de alto nivel, el hacer una cosa virtual tienes que hacer una cosa ya es distinto, porque claro, ellos dicen, no, a mí dar una charla no me supone ningún problema, pero claro, si yo doy una charla virtual, claro, digamos que la quemo. Entonces, claro, hay mucha gente que vive también de la formación y, por ejemplo, hay algunos de los profesores que lógicamente virtual no lo harían. Bueno, sí lo harían, pero bueno, sería un poco distinto. Entonces es diferente. Lo ideal es, y luego no es lo mismo lo presencial, es decir, bueno, claro, vosotros no estuvisteis, pero casi era más interesante lo que había al final de cada conferencia que en la conferencia. Yo, por ejemplo, la parte de intervencionismo lo hice un poco distinta. Esta vez, en vez de dar las charlas que suelo dar, presenté casos, íbamos sobre casos y los íbamos discutiendo sobre la marcha y estuvo muy bien, la verdad es que porque cada uno decía un poquitín lo que le parecía, era muy enriquecedor. Muy interactivo. Sí. Y se aprende mucho del rato que estás hablando y luego, lógicamente, los talleres también, claro, los profesores explicando la anatomía. Claro, no es lo mismo decir cómo lo hago yo. A mí me pasa mucho, ¿no? Estábamos en uno de los talleres allí, yo, que estaba un poco liberado y me metí en uno de los talleres de una de las compañeras y ya está explicando cómo encontrar el tendón indirecto del recto anterior del cuádriceps. Y yo le cogí el traductor y lo hice en un momentito. Digo, yo lo hago así, no sé cómo lo hago. Dice, claro, es que esto hay que explicarlo. Digo, yo lo sé, pero yo no sé cómo me sale. Y muchas veces, es viendo cómo se hacen las cosas como se aprende. Es complicado, no se puede. Hay cosas que es difícil de explicar en esto. Sí. Claro, la virtualidad nos ha salvado en muchas cosas, sobre todo para quizás resonancia, tomografía, ¿no? Pero ultrasonido es ultrasonido, eso no. Tiene que ser presencial y además nos damos la oportunidad pues de darnos un abrazo con los amigos, claro, ¿no? Claro. La gente está deseando volver a lo presencial. Los cursos online empiezan a no tener mucho público. Al principio tenían algo, pero ahora ya han caído porque la gente está cansada de online. Hay muchos cursos online, ¿no? Están Está saturado y demora mucho, ¿no? Y que es distinto, porque vamos a ver, digo lo que pasa. Yo, por ejemplo, he estado inscrito en un montón de cursos online, pues porque participaba como ponente y estaba. No he visto ninguno. ¿Por qué? Porque, claro, estás en casa y lo estás viendo y siempre hay alguien que te dice algo, que te pregunta, y, claro, te aburres, estoy hasta el gorro. O que, claro, tú cuando estás en un curso estás allí metido y sabes que estás a eso y estás fuera del trabajo. Pero aquí, en el trabajo, por ejemplo, por la mañana estoy trabajando, tengo un curso online, me pongo a verlo, pero estoy trabajando, estoy a otra cosa, no es lo mismo y al final lo acabas no haciendo. Y es más bonito cuando uno viaja y está en un ambiente más idóneo, está cerrado ahí todo el día, al día siguiente, y 2, 3 días termina y vas conociendo otros. Y también es manera de confraternizar entre nosotros.
Sí, sí. Sí, mira, yo, por ejemplo, este mes, en lo que va de mes, fíjate que no es esto, he estado en Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Argentina, y este es el otro país que visito, sin moverme de casa. Entonces, no es lo mismo, en absoluto. No, de hecho. Acá tiene que saborear luego los cursos, obviamente las reuniones, un pisco, pues que es lo mínimo. Es y el y la licor comida bandera de peruana. nuestro Perú. El pisco. Así ¿El es. pisco de dónde es? ¿Chileno o peruano? No, el pisco peruano. ¿No? El pisco peruano, doctor. Esta pregunta se la hago siempre a los chilenos y a los peruanos. Es una pregunta divertida. Hay un poco de... Toca heridas, Sí, heridas profundas. yo suelo recibir rotantes, he recibido rotantes de Perú y he recibido rotantes de Chile. Y es curioso porque tengo pisco de los dos lados. ¿Y qué le parece? Así, bueno, igual. Está parecido. A mí me cuesta distinguir. Pero, sí, sí, además los dos me dicen claramente que el pisco es de Chile, Perú, de cada uno de los suyos. Bueno, esa anécdota es muy buena. Muy bien, estamos a 1 minuto. La charla está programada para la 1 en punto, hora del Perú. Entonces, a la 1 en punto yo le hago la presentación, doctor José Luis. Vale, si quieres, igual sí. probamos que salga, por si acaso. Ajá. Voy a compartir pantalla para comprobar que sale. Por favor. Un segundito, lo voy a compartir. Ahí se ve. Se ve bien, ¿no? No tengo vídeos, con lo cual no va a haber cosas raras y funcionará bien. Perfecto. Perfecto, se ve perfectamente. Un segundito. Espera, voy a dejar de compartir. Ahora. Ya está. Muy bien. Perfecto. He hecho una preparación de una charla que di aquí precisamente en un entorno de residentes para hablar de futuro. Supongo que no habrá muchas diferencias en lo que hay. Ya sé que Europa y América, las realidades son un poco diferentes, pero yo me imagino que servirá un poquitín para todos. Lo he actualizado un poco, pero yo creo que quedará bien. Por supuesto, por supuesto. Esto de hablar de filosofía y de cosas etéreas a veces es complicado. Como buen intervencionista, al grano. Al grano, efectivamente. Acá en el Perú se dice como dermatólogo, al grano. Al grano, como dermatólogo. Muy bien, entonces, Jesús Domínguez, vamos a empezar, por favor. Vas abriendo el portal para que ingrese y vamos a empezar. Bueno, buenas tardes tengan ustedes. Es un honor para nosotros, para el Departamento de Radiología de nuestro Hospital Cayetano Heredia, para la coordinación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el área de radiología, tener esta charla con un distinguido profesor, maestro, el doctor José Luis del Cura, que tiene un currículum pues impresionante, amplio, pero lo más importante fue presidente de la Sociedad Española de Radiología, con los cuales tenemos mucho contacto, mucha afinidad. Es actual presidente de la Sociedad Española de Ultrasonido. Es autor de múltiples trabajos de investigación, quizá un libro que nos ha impactado, un compendio, es Radiología Esencial, junto con el libro de Pedrosa, es muy conocido acá en nuestro país. Acaba de publicar una serie en la revista de Radiología sobre el ultrasonido en músculo esquelético, en ultrasonido e intervencionismo, y somos admiradores también de los casos que presenta siempre en la web, ¿no? Extraordinarios casos. En verdad es un honor. Me comentó el doctor Bertino las fabulosas charlas que dieron en Quito, y siempre lo hemos seguido pues en la web, ¿no? Entonces, muchos de nuestros residentes probablemente cuando pase todo esto vayan por allá, y será un honor tenerlo en algún momento en nuestra Lima querida. La radiología, como bien sabemos, ha tenido pues un extraordinario avance en estos últimos años, ¿no? Como se dice acá en Lima, mucha agua ha corrido bajo el puente. Desde los albores del descubrimiento por Röntgen en 1895,
Y rápidamente a Lima llegó pues los rayos X, lo trajo un ginecólogo 2 años después, de manera tal que la radiología también ha tenido su impacto, obviamente, acá en el Perú, ¿no? Y en estos últimos años, pues el avance es fabuloso, ¿no? Los últimos 40 años han sido espectaculares, desde Hansfield, con el descubrimiento de la tomografía, el ultrasonido, que es maravilloso en todas sus modalidades, ¿no? Es parte del examen clínico, y ya tenemos muchos competidores también por ahí. Y la resonancia magnética, después las imágenes híbridas, elastografía y todo. Entonces, para nosotros es un honor, doctor José Luis, y le voy a dejar en el uso de la palabra. Adelante. Bueno, para mí es un honor estar con todos vosotros. La verdad es que Perú es uno de los pocos países en los cuales no he tenido el placer de estar, como comentaba antes, pero la verdad es que siempre para mí es un placer encontrarme con la familia radiológica de los distintos países de Hispanoamérica, de Latinoamérica. Nos une muchas cosas y la verdad es que una de las cosas más satisfactorias para un radiólogo en general, para un médico en general, es precisamente contribuir de alguna manera, poner un poco de una semilla, sembrar una semilla en las futuras generaciones de radiólogos. Yo siempre he creído precisamente en el deber, digamos, de cualquier médico en general, radiólogos en particular, en devolver de alguna manera a la sociedad toda esta formación que de alguna manera hemos recibido, porque lo que somos nosotros, lo que soy yo, no es debido a mi mérito, sino sencillamente a lo que mis maestros pusieron en mí, el desarrollo, digamos que el desarrollo de esa semilla que se puso en mí. Creo que uno de los deberes que tenemos nosotros es precisamente enseñar. Por lo tanto, todo lo que sea enseñanza para mí es ya no solamente un deber ético, sino además un placer. Y bueno, sobre esto me van a permitir que comparta pantalla con ustedes. Sobre esto vamos a hablar un poquitín, vamos a hablar de presente y de futuro. Hablar de presente, bueno, puede ser arriesgado, pero hablar de futuro es absolutamente arriesgado, y eso es lo que voy a hacer a continuación. Posiblemente dentro de unos años algunos se acuerden de esta charla y me digan, bueno, qué bobadas nos dijo el español aquel. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer alguna premonición, pero vamos a basarnos sobre todo. Yo creo que una de las cosas cuando uno planifica el futuro tiene que basarse en la situación del presente. Voy a hacer previamente un comentario, y es que probablemente la radiología que yo conozca en España, que es una radiología europea, no tiene mucho que ver o es bastante diferente a la radiología que se conoce en Hispanoamérica, en América en general. Son probablemente diferentes, pero muchas cosas van a ser iguales. Posiblemente algunas de las cosas de las que hable yo quizá no sean reales en el momento actual en Perú, pero probablemente lo vayan a ser en el futuro, porque a fin de cuentas el mundo cada vez es más pequeño y está más intercomunicado, como veremos posteriormente. Por lo tanto, los retos de los que hablaré, el presente del que hablaré, si no es presente ahora, lo va a ser dentro de muy poco. Por lo tanto, tengan un poco de paciencia conmigo en el sentido de perdonarme por el hecho de que posiblemente la realidad que yo muestre en estos momentos sea ligeramente diferente a la suya. Es una cuestión de tiempo que sea todo igual. Como decía, antes de hablar del futuro, yo creo que hay que hablar del presente, ver dónde estamos ahora. Para eso hay una herramienta de gestión que es muy conocida, la herramienta DAFO se llama, que habla de para analizar la situación actual, analizar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Se llaman así, y cada una de estas nos va a permitir saber exactamente la situación actual y, sobre todo, desarrollar estrategias, que es lo más importante, desarrollar estrategias de cara al futuro. Y lo primero que hay que pensar es nuestras debilidades. ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué es lo que hacemos mal? ¿Qué es lo que debemos corregir? ¿Qué hacemos mal los radiólogos? Pues bueno, pues una de las cosas que hacemos mal, o nuestras debilidades, es que somos absolutamente invisibles para los pacientes en general. Yo tengo una anécdota, y es que cuando yo era residente, cuando empezaba, una vez me dice mi madre, dice, hijo, escríbeme en un papel esa especialidad que estás diciendo para que se la explique a mis amigas, porque nunca me acuerdo de cuál es. Evidentemente para mi madre el ser radiólogo no le parecía una cosa con demasiada brillantez o algo por el estilo. Y sin embargo, curiosamente, somos la base de la medicina moderna, pero eso no lo sabe casi nadie. Mira, esto que hay aquí son una serie de fotos que salen cuando uno le da a Google un médico y pone a mostrar imágenes. Y bueno, pues esto es lo que para Google, es decir, para lo que es
la gente en general, las personas en general, es un médico. Y si nos fijamos un poquitín en lo que es un médico, vemos que lo que caracteriza a un médico son fundamentalmente, vamos a decir, la bata. No, la bata no. El fonendo, curiosamente. Todos prácticamente, excepto alguno que otro. Hay que no tienen fonendos, hay dos, hay uno me parece nada más, todos tienen fonendo. Es decir, el médico es una persona con fonendo y con bata normalmente. Y solamente en la última fila, al final del todo, en una esquinita, aparece una imagen radiológica, que curiosamente no la tiene un radiólogo, la tiene un cirujano, y además la pone al revés, como de costumbre. Eso lo vamos a ver en casi todas las películas, ya se sabe que siempre que ponen una radiografía de tórax siempre está puesta al revés, que curiosamente tendría que ser el 50%, pero no, el porcentaje es muchísimo más alto, llama un poco la atención. Es decir, para los pacientes nosotros no existimos, no somos médicos. Muchas veces nos preguntan si somos médicos, es decir, si realmente eso a lo que nos dedicamos es medicina o no. Hay otro problema serio y es que nosotros dependemos absolutamente del clínico. Es decir, a nosotros los pacientes no suelen venirnos directamente. Es decir, que yo soy una excepción en este sentido porque yo tengo mi propia clientela que me viene directamente, pero es una cosa no habitual. Pero en la mayor parte de los casos el paciente no viene al radiólogo. Se lo manda el clínico y el clínico muchas veces le indica al paciente de dónde tiene que ir. Nuestro cliente realmente no es el paciente, es el clínico y vamos a depender de él para recibir las exploraciones. Si el clínico decide cortarnos el grifo, no recibimos nada y al final él va a ser el que va a tomar las decisiones en base a nuestros informes. Lo que nosotros le digamos puede hacerlo caso o no puede hacerle caso, es decir, tiene al final la llave de lo que hacemos o no y eso es un problema para nosotros que debemos afrontar. Por otra parte, tenemos un problema que ha ido incrementándose con el tiempo. Cada vez los equipos que utilizamos son más caros. Aquí tenemos varios equipos, cada uno de los cuales, pues aquí, el más barato de todos ellos rondará el 1.000.000 de euros, el más barato. No son accesibles. Yo cuando era más joven, cuando empezaba en la residencia, muchos de mis compañeros, de los adjuntos que estaban en mi hospital, tenían sus propias consultas consultas radiológicas con sus aparatos que eran propiedad de ellos. Ahora es muy difícil tenerlo porque se necesita un gran capital para tener una consulta de radiología. Eso hace que en la mayor parte de los casos, en los consultas de radiología privadas, son propiedad de grupos empresariales, muchas veces de empresas incluso de capital riesgo, que evidentemente no tienen nada que ver con la radiología. Eso cambia completamente la orientación de la radiología, incluso la orientación de las exploraciones que hacemos, porque el objetivo final va a ser ganar dinero y no necesariamente hacer radiología de calidad. Por otra parte, hay que decir que los radiólogos siempre hemos padecido de algo que llamaría yo, lo he llamado autismo, no es exacto decir autismo, pero sí en el sentido de que esta especie de aislamiento del mundo. Muchas veces, muchos radiólogos tienen tendencia a aislarse, porque tienen mucho trabajo, porque realmente cuando uno está realizando informes, pues no le gusta que le molesten. El caso es que tiene tendencia a esconderse y a aislarse en cuartos oscuros rodeados de imágenes que pueden ser, ahora antiguamente eran de imágenes, placas, ahora son imágenes de ordenador, pero no ha cambiado gran cosa. Al final nosotros estamos separados del mundo. Es más, casi nos molesta que vengan a preguntarnos, a hablar con nosotros, nos molestan los pacientes, nos molestan muchas veces los clínicos. Eso es una debilidad porque realmente nos aleja de los centros de tomas de decisiones, nos alejan de lo que es el continuo asistencial, que es la base de nuestro trabajo. Eso ha generado, en conjunto, otro de nuestros problemas, que es la ausencia de influencia. Si nos fijamos y miramos a nuestro alrededor, ¿quiénes son los gestores de los centros en los que trabajamos, los directores médicos, los gerentes de los médicos? ¿Qué rama de la medicina práctica? Nos daremos cuenta de que muy poquitos son radiólogos. Es rarísimo el centro que tiene un radiólogo de jefe o de director. Y es raro precisamente porque muchas veces nosotros nos hemos, digamos, aislado realmente estamos tan contentos con nuestro trabajo, tan satisfechos con él, que muchas veces no nos dedicamos a estos temas de gestión que tanta importancia tienen. Es cierto que la mayor parte de la gente que se dedica a la gestión es lo que llamamos aquí en España desertores de la edad, es decir, a gente a la que no les gusta mucho su especialidad y acaban dedicándose a la gestión como alternativa. Y es verdad que las especialidades, la mayor parte de los gestores pertenecen a una serie de especialidades muy concretas, pero en general el hecho de que nosotros no tengamos esa influencia, el hecho de que, por ejemplo, nosotros no tengamos radiólogos que sean políticos, de los médicos que son políticos en España, no sé cómo será en Perú, pero en España radiólogos no hay ninguno. Tuvimos uno hace tiempo, que ahora pero hace muchos años, pero ahora en estos momentos no tenemos ninguno. Eso quiere decir
que el impacto que puede tener, podemos tener, la influencia que podemos tener en que la política o la gestión vea nuestros intereses y nuestros problemas como algo importante, es baja, y eso es algo que nos perjudica. Y luego también tenemos una serie de lagunas formativas. Nuestra especialidad ha crecido tanto, es tan grande, da tanto trabajo, nos absorbe tanto, que muchas veces hemos abandonado algunas partes de lo que es la medicina, algunas partes de la medicina, y no nos ocupamos de ello. Y no hemos formado y no formamos a nuestros residentes y incluso a nuestros profesionales, a nuestros especialistas en estas ramas, en estos aspectos, en estas partes de la medicina que son importantes y que no son propiamente, no están relacionadas propiamente con el continuo asistencial. Por ejemplo, tenemos muy poquita formación en liderazgo, en calidad, en gestión, en comunicación. En gestión comercial, incluso esto se aprende posteriormente. Sabemos muy poquito de investigación. De hecho, la investigación en radiología es, comparativamente con otras especialidades, es relativamente baja, a pesar de, y bueno, y no hablemos ya de lo que ocurre si salimos de los grandes países potentes como Estados Unidos o los países de Centro Europa. En España, por ejemplo, la investigación es muy pobre en general. Luego tenemos otro problema, y este problema también deriva precisamente del exceso de trabajo muchas veces y el aumento tan grande de la especialidad, que es la fragmentación. Mirad, estos son las secciones de la Sociedad Española de Radiología, las que tiene en estos momentos. Como veis, son un montón y cada una de ellas se dedica a un área de la radiología. Hay algunas que evidentemente tienen que ver con habilidades transversales, como por ejemplo la de gestión y calidad, o la de ecografía, o alguna de estas, pero la mayor parte, o la de formación, pero la mayor parte de ellas están formadas por gente que se dedica en exclusiva a un área específica de la radiología. En España ocurre con mucha frecuencia que en los grandes hospitales, en los pequeños hospitales ya es otra cosa porque hay que hacer de todo, pero en los grandes hospitales, y la mayor parte de los radiólogos están en los grandes hospitales, la verdad es que cada uno de los radiólogos acaban dedicándose o solo a la neuroradiología, o solo a la mama, o solo al abdomen, o solo a la radiología pediátrica. Y al final eso nos hace más débiles, porque muchas veces estas ramas diferentes generan una disgregación y una falta de compromiso o de afinidad con la radiología en general. Muchas veces, esto nos ocurre muchas veces precisamente en España, ha pasado mucho con la sección de radiología vascular, que siempre ha tenido una cierta tendencia centrípeta con respecto a la radiología y a separarse de ella, casi no identificándose con ella. Esto es un problema, porque realmente la disgregación nos hace más débiles, y eso ocurre cada vez con más frecuencia. Y por supuesto, todos los temas de los problemas que tenemos, la sobrecarga asistencial. La demanda asistencial de radiología es inagotable, es absolutamente inagotable, y ha crecido y sigue creciendo y crecerá todavía más. ¿Por qué? Pues porque todas las decisiones cada vez más clínicas se basan en la radiología, la inmensa mayoría de las decisiones clínicas. Eso hace que, como la población cada vez está más envejecida, y lógicamente cuanto más años tiene uno, más posibilidades hay de que tenga que acudir al médico, pues lógicamente la demanda de asistencia, la cantidad de personas que tenemos es enorme. Hace poco estaba con el jefe de servicio de un gran hospital de Madrid y me comentaba que él tenía en estos momentos 9.000 resonancias sin citar, porque no tenía aparatos para hacerlas. Eso es una barbaridad, yo me quedé sorprendido. Yo la verdad es que también en mi privada tengo una lista de espera de 2 meses. No damos abasto normalmente, y sobre todo si hacemos las cosas bien. Si hacemos las cosas mal, probablemente sí que es verdad que podamos tener dentro de poco muy poquita demanda asistencial, pero si hacemos las cosas bien vamos a tener mucha. Luego tenemos las amenazas. Hay amenazas, hay unas cuantas. A mí una que me gusta hablar de ella, que es lo que llamo la estabulación. ¿Qué es eso de la estabulación? Me preguntarán ustedes. Pues es muy sencillo. Yo recuerdo que la primera vez que vi un servicio, hace ya muchos años, un servicio en el cual habían desaparecido los viejos negatoscopios y se habían sustituido por estaciones de trabajo, era un servicio como esto, en el cual se sentaban un montón de radiólogos delante de las pantallas separadas por mamparas. Y yo cuando lo vi, dijo, leches, yo tengo un tío que tenía vacas, el pobre ha muerto ya, tenía vacas, y digo, esto es igual que el establo de mi tío, porque prácticamente era exactamente igual. Donde en el establo de mi tío había vacas, aquí había radiólogos, y donde en el establo de mi tío había comederos, aquí había material que daba de comer, que alimentaba a los radiólogos para trabajar. Esto es una tendencia general. Si nosotros nos fijamos en los servicios de radiología, muchos de ellos tienen
acaban convirtiéndose en sitios con pequeños núcleos aislados. A veces incluso en los sitios grandes, en los sitios como estos que vemos aquí, las salas de informes o de interpretación, es verdad que muchas veces son continuas, pero cada vez más con más tendencia, pues al final la gente tiende a aislarse y a formar grupos pequeños. Y cada vez con más frecuencia, pues se intentan poner barreras precisamente para incrementar la productividad. En algunos casos, como por ejemplo esto que tenemos aquí, que está sacado de una publicación de Radiology, el diseño está concebido precisamente para que, como las cabinas que vemos a veces de los vendedores los vendedores telefónicos, que básicamente son pequeñas cabinas en las cuales cabe la persona, en la estación de trabajo y poco más. ¿Esto qué genera? Genera aislamiento, genera falta de colaboración. Una de las cosas que nos ha hecho grandes y que nos ha permitido crecer y ser buenos radiólogos es precisamente el aprender unos de otros, el consultarnos los casos, el poder discutirlos. Las nuevas tendencias o la tendencia, precisamente además la presión asistencial, hace que cada vez con más frecuencia nos estemos apartados, estemos separados de nuestros compañeros y no formemos equipos de trabajo, que es lo que nos hace grandes y lo que nos hace poderosos. Debido precisamente a todo este exceso de trabajo, muchas veces muchos caen en el nihilismo, es decir, tenemos mucho trabajo, lo que tenemos que hacer es abandonar parte de él. Vamos a ceder en lo que es, incluso a lo que nos ocasiona problemas, por lo que no es rentable, y vamos a centrarnos en lo que da dinero, en lo rentable, en lo que nos permite, o lo que es divertido. Por ejemplo, en España es muy habitual que nos informe la radiografía simple, porque es muy exigente y es poco rentable. El informe de la radiografía da poco dinero. Los grandes hospitales, es decir, que el hospital del que soy jefe de servicio, que es el Hospital Donostia, es uno de los pocos de España en el cual se informa toda la radiografía simple en general. Hay excepciones porque no informamos los controles de traumatología porque no tiene mucho sentido, pero todo lo demás se informa. Pero es una excepción absoluta, ¿no? La mayor parte de los centros se informan igual un 10% de la radiología simple y siempre porque se la solicita, pero en general no se informa. O bien hay muchos centros que están deseando ceder la ecografía a otros especialistas, sencillamente pues porque prefieren dedicar a los radiólogos a informar resonancias magnéticas o TAC, con lo cual aumentan todavía más precisamente ese aislamiento de los radiólogos, porque evidentemente la ecografía es la única exploración en la cual nosotros tenemos un contacto directo con los pacientes. Algunos utilizan, incluso proponen utilizar los sistemas americanos, de utilizar técnicos sencillamente para que les pongan 4 fotos y hacer como que las hacen, porque evidentemente una ecografía no realizada por uno evidentemente no es lo mismo que cuando la realice, sobre todo cuando el que la realiza tiene una cualificación más baja que del que lo hace. Incluso alguna otra alternativa que se ha propuesto, y eso lo tenemos en mi misma sociedad, en la SERAM, en las que se propone enseñar al rival, a otros especialistas, para mejorar su calidad y vivir y rentabilizar la enseñanza. Es decir, ya que tenemos mucho trabajo, vamos a enseñarles, vivimos de la enseñanza, cobramos por enseñar y así nos aseguramos, dicen, que tenemos calidad. Pero esto el efecto es como de la gallina de los huevos de oro. Una vez que hemos enseñado al primero, ya aprende y enseñará a otros, con lo cual evidentemente perderemos este campo. Otra cosa que se ha hecho tradicionalmente es abandonar, eso sobre todo en Estados Unidos y en los países ricos de Europa, es abandonar la asistencia presencial fuera de horas, las guardias. ¿Por qué? Pues porque es muy exigente. Entonces, en muchos sitios se han establecido contratos con empresas que te informan fuera de horas y bueno, que pueden estar situados en cualquier parte del mundo. Y bueno, pues en general, abandonar todas las áreas que sean más exigentes por comodidad y centrarnos en aquello que nos resulte más cómodo y que nos permita vivir bien. Esto ya fue analizado hace unos años por el que fue tiempos presidente de la RSNA, por James Borstet, que hizo un comentario, y es que claro, que el problema de todo esto es que muchos de los radiólogos que hacían esto tenían una perspectiva a corto plazo, en el cual tenían un problema ahora y que lo único que querían es que otro se ocupase de las solicitudes de pruebas por la noche para poder dormir, por ejemplo. Pero decía que claro, si tú tienes una perspectiva a largo plazo, sabes que esas cosas van a cambiar. Y yo he visto a lo largo de estos años épocas de vino y rosas en las cuales nosotros no había radiólogos y necesitábamos radiólogos, como ahora precisamente desesperadamente, y épocas en las que los radiólogos estaban en paro y tenían que ir a mendigar un trabajo. Como hemos vivido todo esto, los que llevamos muchos años, sabemos que lo que ocurre ahora cambiará y en el futuro la demanda de radiólogos puede disminuir o
o sencillamente puede haber más radiólogos que los que demanden. Entonces, es conveniente tener una perspectiva a largo plazo y, como decía James Bostede, buscar asegurar un trabajo para poder conciliar el sueño durante los próximos 20 o 30 años, que va a ser el tiempo que todos vosotros vais a tener trabajando. Hay que tener en cuenta que cuando uno tiene los años que tengo yo, pues lógicamente mi perspectiva puede ser a corto plazo, pero cuando uno tiene 30 años, evidentemente tiene que plantearse qué es lo que va a ocurrir cuando 20 años después o 30 años después, y es una cosa que no se puede evitar. Y claro, vivimos hoy en día en un mercado global y eso es una gran maravilla, eso es una bendición, pero también es un problema. Y es un problema porque el mercado global quiere decir que el mercado global funciona para todo. Evidentemente lo hemos visto ahora precisamente hemos visto los problemas que se generan precisamente como cuando este mercado global se ha visto ralentizado, distorsionado por la pandemia y los problemas que tiene. Pues también en la radiología existe ese mercado global. Mira, esto es una empresa esto es una imagen de hace años, con lo cual yo creo que esta empresa igual ni existe, que es una empresa argentina de teleradiología. Las empresas de teleradiología han aparecido por todas partes. Y han aparecido porque realmente los informes, las imágenes se pueden mandar y se pueden mandar a cualquier sitio. Y se pueden informar. Y de hecho, eso, ¿qué puede generar? Pues lógicamente que las imágenes van a viajar no a donde el informe es más caro, sino a donde el informe es más barato. Con lo cual, evidentemente, el precio va a ser marcado precisamente por los países en los cuales o por los sitios en los cuales el informe, el radiólogo, cobre menos. Eso quiere decir que todos los radiólogos van al final a cobrar menos. Y eso ya se ha visto en otros sitios. Esto es un comentario que hizo un presidente del Consejo de Asesores Económicos americano de Estados Unidos hace unos años, en la cual hablaba precisamente del problema que habían tenido en un momento determinado con los textiles en Estados Unidos. Dice que, bueno, que lógicamente como era más barato fabricarlos fuera, al final había un montón de gente que se dedicaba, que se habían pedido puestos de trabajo en el sector de textiles y al final, pues bueno, se habían tenido que dedicar estos, pues probablemente a repartidores de Amazon, en muchos de ellos, evidentemente. Y él comentaba, curiosamente, y no es la primera vez que nos lo vamos a encontrar esto, dice que bueno, que con los radiólogos pasaba lo mismo, que él veía que iba a pasar lo mismo, que evidentemente se podía mandar los informes a un sitio de gente que cobrase menos y que lógicamente eso suponía que los radiólogos de aquí, de Estados Unidos en este caso, pero también de aquí, sobraban. Y es que el problema básico en esto es que la radiología, el informe en concreto, está sujeto, puede convertirse en una especie de materia prima, en una commodity, que se dice en inglés. Y eso podría hacer que digamos que la radiología sufriese un proceso de comoditización. Y eso quiere decir que los informes podrían estar sujetos precisamente a competencia y descuentos. Si yo los puedo mandar a un sitio donde son más baratos y la calidad no es importante, nos basamos en la ley de la oferta y la demanda. Y eso parte de la idea de que, si nosotros partimos de la idea de que un informe es igual independientemente de quién lo haga, y eso os puedo asegurar que las grandes empresas de radiología, para ellos es así, no les importa demasiado la calidad, sino lo que se hace, evidentemente lo que van a hacer es comprar al precio más barato. Y como tienen el mundo como mercado, pues evidentemente lo comprarán donde más barato es. Y lógicamente eso va a ser en los sitios en que al médico le paguen menos. Me diréis, esto es una exageración. Mira, esto es un anuncio de Estados Unidos, en el cual ofrecen TAC al 40% de descuento. Es decir, ya tenemos descuentos exactamente igual que podemos verlos en el... Mira, hoy creo que es o ayer era el Black Friday, pues esto es una especie de Black Friday, o sea, Black Friday radiológico. Sin más, o sea, puede bajar los precios, o sea, están sujetos precisamente a eso, a saldos, a descuentos, a todo lo que sea. Me dicen, no, bueno, pero esto es en Estados Unidos, que son así, que son muy... los gringos son peculiares y ya sabemos cómo son. Bueno, pues vamos un poquitín más cerca. Esto es España. Al otro lado del Atlántico, pues también nosotros, Europa, con todo lo regulado que está, porque Europa está muy regulado, pues esta es un anuncio en el cual ofrecen mamografías bilaterales con un descuento del 57% o resonancia magnética con un descuento del 41%. Es verdad que los precios tampoco están muy descontados, pero la verdad es que ya esto nos lo encontramos ya en todos los sitios. ¿Por qué? Porque evidentemente
los productos, yo los equipos los amortizo, pero lo que más en un momento determinado me puede resultar más caro, que es el informe, lo reduzco enormemente, porque aquí no hablan de calidad. Si os dais cuenta, no dicen es que lo que ofrezco es un equipo, o sea, un informe o una mamografía de alta calidad, una resonancia de alta calidad. No, nos dicen que es una radiografía barata, es decir, low cost. Por lo tanto, y todo el mundo sabe que lo low cost y lo precio normal, pues no es exactamente lo mismo. Hay que recordar que de todo lo que hacemos nosotros, el informe radiológico es el producto que cumple los criterios para ser un bien sujeto a comercio. Mira, otro ejemplo que es de comoditización. Mira, esto es una empresa de Estados Unidos, española, de teleradiología de hace unos años. Yo, como ya no existe, lo puedo sacar sin ningún problema. Bueno, es una radiología que si nosotros miramos quiénes somos, vemos que habla del director, que efectivamente es una persona de prestigio, una persona conocida, pero no hablaba, cuando habla del equipo médico no menciona a nadie más, aquí no hay ningún médico. Habla, sí, del experto en comunicaciones digitales, que también da su nombre, pero no habla de nadie más. Es decir, el equipo médico es el que lo gestiona y nadie más. No hay médicos en cualquier hospital. Si nosotros vamos a un hospital cualquiera, evidentemente cuando miramos en la página web misma de cualquier hospital, en el equipo médico vemos las fotos y los nombres de aquellos que lo forman. Aquí no. ¿Por qué? Porque evidentemente en una empresa de teleradiología el equipo médico no es importante. Y si vamos un poquitín más adelante y miramos lo que dicen los clientes, vemos quiénes son los clientes. Y los clientes no son ni otros radiólogos, ni siquiera otros médicos. Los clientes son gerentes de empresas, alguno que no, pero sí, son gerentes de empresas, responsables de empresas, que evidentemente lo que les interesa en estos momentos, o sea, no son gente que vaya a ser terminacional, sino que los interesa fundamentalmente es que los informes sean rápidos y que lleguen rápidamente. La calidad no es importante, y vuelvo a repetir, el radiólogo en este caso está absolutamente excluido de esta mesa. Hace años en la SERAM publicamos un decálogo de buenas prácticas en teleradiología en el cual intentamos de alguna manera poner coto a una especie de selva que se había formado en la práctica de teleradiología. La verdad es que tuvimos bastante éxito en el sentido de que desde entonces prácticamente casi todas las empresas que se dedican a la teleradiología tienen mucho cuidado de someterse o de cumplir estas normas de buenas prácticas, y bueno, es una de las cosas para las que a veces servimos las sociedades. Pero en general hay que decir que esta externalización no es buena para los radiólogos, incluso para aquellos, fíjate, para aquellos que reciben los informes. Y no es bueno tampoco para la radiología, porque en general la externalización se basa en el precio y no precisamente en la calidad. Este es un artículo que merece la pena leerlo, tiene ya 10 años, pero la verdad es que sigue siendo absolutamente real. Y claro, este artículo planteaba escenarios futuros que realmente no son tan futuros. Y decía que, claro, había situaciones en las cuales el radiólogo había perdido absolutamente el control de su trabajo. Y así la teleradiología había permitido pues, que en muchos casos, no ya que radiólogos locales informasen estudios para empresas de las cuales solo no controlaban el estudio, sino solamente las imágenes, no controlaban la indicación o la calidad de los estudios, sino sencillamente informaban aquello que les mandaban, sino en algunos casos que las empresas gestionaban informes para otras empresas, unos radiólogos, por supuesto, sin tener nada que ver con ningún interés en la calidad o en las indicaciones, pero ya, el último extremo, incluso las empresas globales controlaban ya completamente todos los servicios de radiología, prestaban servicios de informe e incluso asesoraban a empresas en la creación de las instalaciones. Es decir, el radiólogo desaparecía por completo de la ecuación, no tenía ninguna influencia en cómo se realizaban las exploraciones, no tenía ninguna influencia en los equipamientos que se compraban, y realmente este es el futuro al que nos aboca precisamente este mercado global, esta comoditización. Otro de los problemas que tenemos, de las amenazas que tenemos, es la judicialización de la medicina en general. La radiología hay que decir que está un poquitín exenta, no ha sido muy afectada, pero sin embargo a veces sí que es verdad que nos encontramos con que hay radiólogos que acaban delante del juez, ante los tribunales, y en general la tendencia a la judicialización es mayor. Esto es un caso curioso, que es un caso de los Estados Unidos, en el cual un radiólogo, Rafael Chikashvili, nombre evidentemente, aparentemente por la pinta es georgiano, que fue condenado a cárcel, o sea, pero
a unos cuantos años de cárcel precisamente porque se dedicaba a informar. Yo creo que informaba como 4 o 5 mil estudios diarios aproximadamente, que eran en la mayor parte de los casos fraudulentos, con informes de tercero y tal. Es decir, podemos ir a la cárcel en un momento determinado. Bueno, me puede decir, no, pero bueno, esto pasa en Estados Unidos, que ahí está todo judicializado y hay un abogado justo a la salida de todos los hospitales para buscar clientes, ¿no? Pero en España, que los casos en los cuales un médico va delante del juez son excepcionales, puedo decir que son rarísimos. Tenemos una sentencia, aquí la tenemos, de 1 millón de euros por un error de lectura de una resonancia, y la persona a la que le impusieron esta sanción es un radiólogo muy reputado y muy conocido. Es decir, evidentemente el riesgo por un error de lectura existe, por lo tanto esta es una amenaza real y lógicamente nosotros tenemos que prevernos, es decir, no podemos realizar 25.000 informes en una mañana esperando no cometer errores, porque en un momento determinado un error como consecuencia del exceso de trabajo puede costarnos muy caro, como hemos visto. Y si eso ocurre en España, ya digo que es excepcional, que un radiólogo, un médico en general vaya delante de un juez, eso puede pasar perfectamente también en Perú. Y bueno, luego tenemos la amenaza más de moda, que es la amenaza de la inteligencia artificial. Cada vez con más frecuencia me preguntan los alumnos de la Facultad de Medicina, cuando les hablo de la radiología, la pregunta es eterna. Y bueno, pero va a ser necesario radiólogos porque la inteligencia artificial va a sustituir a los radiólogos dentro de poco. Eso nace precisamente de esta intervención de Geoffrey Hinton en un sarao de estos de que de vez en cuando se reúnen los informáticos. Geoffrey Hinton es uno de los padres, digamos, de las personas más reconocidas en el mundo de la inteligencia artificial. Es realmente uno de los genios de este mundo, a pesar de la cara que tiene. Y bueno, en una especie de mesa redonda que tuvieron al final de una de las sesiones hace unos años, él hizo este comentario, justo lo está diciendo en ese momento, en este corte del vídeo, en el cual decía literalmente que si trabajas como radiólogo, eres como el coyote del correcaminos que está al borde del acantilado, porque realmente te vas a estrellar, pero estás en el borde y no lo estás viendo. Entonces dice, la gente debería dejar de entrenar los radiólogos ahora mismo, justo en ese momento, porque es muy obvio que en 5 años el deep learning va a ser mejor que los radiólogos. Para él era muy claro. Esto lo dijo en 2016. Bueno, pasó 5 años y es bastante obvio que el hombre no puede ganarse, no debería ganarse la vida como gurú o como adivinador del porvenir, porque evidentemente esto no ocurrió. Pero haríamos mal en reírnos de su fallo, porque es verdad que no ha ocurrido en 5 años, pero evidentemente la inteligencia artificial tiene como objetivo la sustitución de los radiólogos, y eso es una cosa que más tarde o más temprano, en todo o en parte, va a ocurrir. Evidentemente los progresos que hemos visto a lo largo de los años, los que empezamos, yo cuando empecé en la radiología, los informes se hacían en una máquina de escribir, que ahora si le preguntamos a alguno de vosotros igual no sabe ni lo que es. Y lo único que hacíamos era radiografía simple y evidentemente no existía ni el escáner. Bueno, el escáner empezaba a existir en aquella época, pero a nadie si nos llegan a decir lo que hubiera sido o cómo hubieran evolucionado precisamente los sistemas informáticos, no nos lo hubiéramos creído. Yo siempre comento que el primer ordenador que me compré tenía 20 megas de disco duro y cuando lo comentaba yo me decían, ¿dónde vas con 20 megas? Eso no lo vas a llenar en la vida. Bueno, pues evidentemente eso ocurría, y si eso ha ocurrido también ocurrirá con esto. Por lo tanto, no nos riamos de la inteligencia artificial y recordemos que efectivamente la inteligencia artificial nos va a cambiar. ¿Pero cómo nos va a cambiar? Luego lo veremos. Bueno, ahora que os he deprimido un poquitín y os he dicho todo lo que nos puede ir mal y todos los problemas que tenemos, vamos a levantarnos un poco la moral hablando de las fortalezas. ¿Qué es lo que nos va bien? Pues nos va bien, por ejemplo, pues que cada vez somos más radiólogos en todos los países. Esto es un cuadro que tiene ya unos años, pero sigue siendo igual, es válido, de la evolución de los radiólogos, de los socios de la SERA, que más o menos es un equivalente a los radiólogos que hay en España, aunque hay muchos radiólogos que no son socios de la SERA, y vemos que no han dejado
parado de subir en los últimos 30 años aproximadamente. Cada vez hay más radiólogos y a pesar de que ya empezamos a entrar en una época en la que los radiólogos empiezan a jubilarse, sí que es verdad que cada vez somos más. Yo, cuando entré en mi actual servicio hace un par de años éramos 30 radiólogos y ahora somos 51. Con lo cual, éramos 40 y éramos 51. Es decir, vamos creciendo a mucha velocidad. ¿Por qué? Porque cada vez somos más importantes, porque la imagen, la medicina depende de la imagen. Antes decía en la primera diapositiva que todo el mundo asociaba ser médico a tener un fonendo, pero el fonendo realmente es un instrumento de adorno, es un instrumento meramente decorativo, viene a ser como una corbata o algo por el estilo, porque no sirve para nada, no nos engañemos. Quizá si le preguntamos a un internista o un neumólogo, igual nos dice que le sirve para algo, pero evidentemente podrían vivir perfectamente sin él. Mira, estos son dos fotos de dos sesiones clínicas. La sesión clínica de la izquierda es una sesión de Jiménez Díaz, que es uno de los sabios de la radiología en la España de los años 40, y era una sesión que tenía pues, con todos sus adjuntos y todos los médicos, y era una sesión práctica en la cual la hacían en vivo con el paciente, como veis, ahí mismo, y hacía la exploración y todo lo demás para que la gente aprendiese. Eran las sesiones clínicas de entonces. Ahora la de la derecha la imagen de la derecha es una sesión clínica actual, de hecho es una sesión de un comité. Y evidentemente ha cambiado totalmente. Si nos damos cuenta, la imagen de la izquierda es una sesión clínica que está centrada alrededor del sabio, que está absolutamente, que está en el centro de todo el proceso de enseñanza. En el de la derecha es un trabajo en equipo en el cual todos se sientan alrededor de una mesa redonda y como las mesas redondas no hay cabecera, es decir, son todos iguales y todos son todos importantes. ¿Son todos importantes? No. No todos son igual de importantes. Hay uno que es más importante que los demás, que es el radiólogo. ¿Por qué digo que es el radiólogo? Mirad, esto es un chat de una copia de nuestro WhatsApp del comité de hígado, de cuando estaba. Y la que lo comenta, Nani Pérez Hoyos, es la oncóloga. Y la oncóloga estaban reunidas ahí y de repente ven que no había llegado el radiólogo. Y mandan al chat, sin radiólogo, ¿venimos alguno o suspendemos? ¿Por qué? Bueno, yo le contestaba que tenía auditoría. ¿Por qué? Porque evidentemente si no hay radiólogo no pueden hacer comité. Es decir, tienen que suspender. La única causa, el único motivo por el que he visto yo que el comité de hígado en concreto no se pudo celebrar o se tuvo que suspender, fue 2 veces, fue que no había radiólogo. Todo lo demás es prescindible. El radiólogo absolutamente imprescindible. Por lo tanto, esta es una de nuestras más potentes fortalezas. Pero es más, es que es imposible ahora para nadie trabajar sin imágenes. Cuando la gente va a quirófano, los cirujanos que van a quirófano, todo lo que son los cirujanos, que parece que el mundo circula a su alrededor, no pueden vivir sin imagen. Nadie se le ocurre abrir una tripa, por ejemplo, o hacer cualquier cirugía sin saber lo que va a encontrar dentro y para eso necesita las imágenes. Por lo tanto, las imágenes son imprescindibles y nosotros somos imprescindibles. Hace unos años, cuando cambió el siglo, se hizo una encuesta entre los médicos en general, cuál pensaban que era el avance médico más importante en los últimos 50 años. Curiosamente, el TC ganó por goleada, es decir, la aparición del TC. La radiología es el avance que los médicos, nuestros compañeros, no los radiólogos, consideran más importante que ninguno de otros. Otra de nuestras fortalezas es que en estos momentos nuestra especialidad está muy solicitada. Tenemos, quizá porque somos pocos radiólogos, pero sobre todo porque ha crecido nuestro trabajo. Esto es un pantallazo de una revista digital española de hace unos pocos años, en el cual hablaba de los 10 empleos mejor pagados de España. Y el primero de todos estaba el radiólogo. Bueno, he de decir que esto es mentira, evidentemente, no está entre los 10 empleos mejor pagados de España. Por supuesto, la foto que saca no es de un radiólogo, evidentemente, sino es de un traumatólogo. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Pero hablaba como de lo importante que era. Y curiosamente, una de las consultoras más importantes de España, que es ADECO, cuando saca todos los años un barómetro de los profesionales sanitarios más considerados. Durante 3 años los radiólogos hemos sido los más solicitados de todos. Yo creo que en estos momentos también sigue siéndolo y en estos momentos hay una demanda absoluta y cualquier gerente de cualquier hospital estaría deseando contratar radiólogos si hubiese disponibles. Luego, otra cosa que tenemos de ventaja es que los rayos X en todos los países, y esto es una copia de la norma española, pero es igual en todos los países, los rayos X son prácticamente son manejados exclusivamente por los radiólogos en casi todos los casos. Hay algunas excepciones, pero en general los radiólogos tenemos cierta exclusividad. Por lo tanto, nadie puede entrar en este área de nuestro patio trasero para competir con nosotros. Es decir, los rayos X son nuestros. Y a pesar de
que, como antes comentaba, cada vez nosotros tenemos más competencia con otras especialidades y demás, seguimos manteniendo la posición dominante en el mundo de la imagen. Por supuesto, mantenemos la posición dominante en aquellas partes, como decía antes, que utilizan las rayos X, en las bellas técnicas de imagen, la radiología simple, el TAC, pero también mantenemos una posición dominante en el mundo de la resonancia magnética, en el mundo de la radiología vascular, a pesar de la competencia muy potente con los radiólogos, con los cirujanos vasculares, e incluso en el mundo de la ecografía, a pesar de que todo el mundo de repente ha descubierto la ecografía y le ha entrado ganas de practicarla. En todas estas áreas, los radiólogos seguimos siendo los que más exploraciones hacemos. Y bueno, luego otra ventaja que tenemos es la tecnología. La tecnología ha evolucionado tanto que realmente nosotros estamos en estos momentos estamos surfeando en la ola de la tecnología y seguimos precisamente en la cresta de la ola. Hace unos años, cuando yo era joven, el radiólogo normalmente, probablemente este ni siquiera fuese radiólogo, se dedicaba básicamente a mirar a través de estas pantallas de centelleo en el cuerpo de la gente, porque era lo único que teníamos, eran imágenes de radioscopia. De hecho, a mí me exploraron una vez en una imagen como esta. Todavía siguen existiendo en algunos centros. Yo los he visto incluso algunos residuales en África. Es posible que en algunas comunidades apartadas de América todavía siguen existiendo algunos. Esto, por supuesto, estamos hablando, a mí cuando me miraron por rayos X sería en la década de los 70, justo en esa misma década aparece ya aparece el primer escáner. El avance del descubrimiento del escáner por Hounsfield fue realmente algo espectacular, que realmente modificó la medicina, no solamente porque permitió ver el interior del cuerpo humano de forma clara por primera vez, de una forma nítida, sino porque además trajo una serie de algoritmos de reconstrucción que fueron aplicados a otras técnicas y permitió el desarrollo posteriormente de la resonancia y de la ecografía. Y luego posteriormente han aparecido montones de imágenes hasta el punto de que las imágenes ya han dejado de ser en blanco y negro, ya han dejado de ser imágenes estáticas, vemos imágenes dinámicas en movimiento, vemos el funcionamiento, vemos la imagen funcional, no solamente vemos imágenes estáticas, vemos imágenes en colores, vemos imágenes volumétricas, es decir, vemos una cantidad de imágenes diferentes que realmente suponen un cambio radical en cómo entendemos o cómo vemos las imágenes. Y esto, que ha sido posible gracias a los avances tecnológicos, va a continuar. No hay ninguna duda, y eso lo hemos visto, que cada 3, 4, 5 años se produce un cambio significativo y marcado en la tecnología. Por lo tanto, tendremos que volver a aprender nuevas imágenes, nuevas formas de representar. Y esto es una gran fortaleza, porque todo esto, en los que estamos preparados para este cambio, para todos estos cambios, somos precisamente los radiólogos. Bueno, y una vez que hemos visto, hemos analizado qué es lo que somos, dónde estamos, tendremos que preguntarnos qué vamos a hacer en el futuro, cómo va a ser, cuál va a ser nuestro futuro. Bueno, pues el futuro lo que tenemos que desarrollar a partir de todas estas debilidades, estrategias y oportunidades, hablaremos de qué estrategias desarrollar. Yo propongo algunas. Primero, considerar una cosa. Cuando hablábamos antes de la comoditización, de que la tendencia al mercado global y a considerar todos los productos por el precio, hay que tener en cuenta que al final lo que tenemos que vender nosotros, lo que vamos a vender es el valor añadido de lo que hacemos. Mira, esto es una estantería de café. Los precios están en libras, por lo tanto esto es en el Reino Unido. Vemos que todos son cafés iguales. Cafés, habrá unos descafeinados, otros habrá, bueno, ahora ya hay algunos más intensos, menos intensos, pero si nos damos cuenta, todas las marcas tienen los mismos cafés de la misma manera y lo único que cambia son la marca de café y el color. Bueno, pues hay alguno más barato y alguno más caro. ¿Por qué la gente elige el más caro? ¿Por qué no el más barato? Es decir, ¿por qué pagarían más? Y bueno, vamos a trasladar eso. ¿Por qué pagarían más por un informe que les haga yo que por un informe que les haga una persona, por ejemplo, en Perú mismo, por ejemplo? Porque realmente el mercado está ahí y lo pueden enviar. ¿Por qué lo enviarían? Bueno, hay una serie de cosas a considerar. Y es que el acto radiológico tiene una serie de componentes. Un primer componente es la valoración previa de la indicación. Yo valoro si la indicación es adecuada o no, incluso la modifico en un momento determinado. Luego, un control de la calidad del examen. No todos los exámenes salen bien, a veces hay que repetir alguno, a veces hay que hacer otro. Lógicamente, la planificación del examen supone decidir qué series hay que realizar, cuántas, cómo. Luego está la interpretación.
Y luego está otro que es importante también, y es que en un momento determinado el clínico de referencia puede tener una duda en base a su clínica sobre la imagen la exploración que se ha realizado. Entonces puede preguntar y puede necesitar consultar con nosotros. Bueno, de todos estos factores, solamente uno, digamos, está sujeto, digamos, al precio de mercado, que es la interpretación. Todos los demás requieren normalmente alguien que esté allí, que esté localmente. Por lo tanto, yo, evidentemente, si tengo una empresa y tengo una resonancia, por ejemplo, o un escáner, obviamente voy a necesitar de alguna manera, si quiero hacerlo bien, radiólogo local que me controle todas estas cosas y sobre todo también para la consulta. Un radiólogo local tiene un poder, una potencia mucho mayor si realmente presta todos estos servicios. Eso sí, si yo me centro solamente en la interpretación y solo desarrollo mi trabajo como interpretador, es decir, para realizar un informe, evidentemente mi valor va a caer y mi valor va a caer sencillamente porque todas estas actividades añadidas como la planificación, la valoración, el control y la consulta, no las ofrezco y entonces evidentemente a mí me puede sustituir por una persona que esté a 50.000 kilómetros de distancia sencillamente porque realmente no aporto nada añadido al acto radiológico. Luego está el tema de la inteligencia artificial. Evidentemente la inteligencia artificial nos tenemos que adaptar porque está ahí y porque cada vez vemos más, software, más herramientas que incorporan la inteligencia artificial. Ya, por ejemplo, hay herramientas que, yo qué sé, te miden una edad ósea, por poner un ejemplo, o algunas incluso que te ayudan, aunque no demasiado bien, en la interpretación de las mamografías o de las radiografías de tórax, o te hacen segmentaciones, algunas que son muy útiles precisamente para hacer ese trabajo tan tedioso como es la medición de los nódulos en los recis. Bueno, evidentemente, en este artículo que se publicó hace unos pocos años, José Le Vilar, un amigo que fue jefe de servicio del Hospital Dr. Pesé de Valencia, que está ahora jubilado, comentaba que evidentemente nosotros tendremos que reinventarnos y tendremos que pasar de realizar el trabajo a dirigir los procesos. La verdad es que dirigir los procesos es una cosa que a mí no me entusiasma demasiado por una razón, y es porque los que dirigen los procesos ahora son los analistas. Los analistas, cuando yo era residente, hacían mucho trabajo ellos mismos. Ahora su trabajo lo hacen las máquinas y ellos se dedican a dirigir los procesos, es decir, a hacer de control de calidad. Los analistas han pasado de ser muchos a ser muy pocos y a que su trabajo esté absolutamente infravalorado. Con lo cual, evidentemente, no es algo que me entusiasme. Yo creo que tenemos que hacer algo diferente, algo más. Y algo más puede ser, por ejemplo, lo que hacen unos que tuvieron que adaptarse a la inteligencia artificial, porque fondos de inteligencia artificial son los que vemos aquí, los pilotos. Los pilotos, evidentemente, a mí yo soy un gran aficionado de una serie que me gusta mucho, que es Mayday, Catástrofes Aéreas. Imagino que se verá también en Perú. Y que evidentemente pues, vas viendo a lo largo de todos los años pues, las causas de los problemas que han ocurrido, de las catástrofes y cómo se han resuelto. Y es curioso que una de las causas principales que ahora que existen de catástrofe aérea es precisamente el mal funcionamiento, los problemas con el piloto automático. El piloto automático, la inteligencia artificial, cambió completamente la aviación. Antiguamente, en un vuelo de estos transcontinentales cualquiera, iban tres pilotos al menos, a veces uno cuarto. Está el piloto, el copiloto, el telegrafista, incluso había a veces un cuarto dedicado a temas de seguridad. Ahora, con el piloto automático, prácticamente hay dos personas. Hace poco tuve ocasión de viajar en la cabina de un avión con un amigo mío y claro, yo le pregunté cuando llegué allí, lo primero que me sorprendió es que, bueno, que pasa como los Airbus, que no tenían, yo estaba buscando el volante y todo esto que suelen tener, que te imaginas que tienen, y ahí no había volante ni nada. Me dijeron, no, ahora el volante es esto que hay aquí, el side stick que llaman. Todo el avión lo gestionamos. Y cuando estaba dentro me di cuenta de que realmente ellos no hacían nada, que lo único que decían, cuando les decía el controlador, les decía, baje a 3.000 metros, le daban a una ruletita, ponían 3.000 metros y el avión bajaba solo. O cambia de rumbo a 357, le daban a un botoncito 357 y el avión cambiaba solo. Es decir, pero si no hacéis nada, ¿qué estáis aquí? ¿No? Nosotros estamos aquí por si hay problemas. Efectivamente, en el futuro probablemente nosotros tengamos muchas herramientas que hagan una buena parte del trabajo solo. Pero, por ejemplo, las partes importantes, como les pasa en los aviones, el despegue y el aterrizaje, las zonas, hay unas partes que evidentemente no van a poder ser realizadas por la inteligencia artificial. Y en los casos en los cuales hay problemas, que son muchos y prácticamente con mucha frecuencia, los pilotos se ven obligados a pilotar en manual. Nosotros también tendremos que hacerlo casi con seguridad. Otra estrategia que yo recomiendo es, frente a la situación de dependencia de los clínicos, es utilizar una estrategia de puerta de entrada. Es decir, realmente nosotros
hasta ahora estamos al final del camino, es decir, al paciente lo ven en atención primaria, su médico de familia lo manda al especialista y el especialista lo manda a nosotros. La verdad es que podemos suprimir al especialista, la verdad es que no aporta demasiado. Podemos servir de puerta de entrada al sistema desde la medicina primaria y servir de intermediario entre ambas en vez de estar situado al final. Para eso es necesario que nosotros establezcamos alianzas con la atención primaria y ofrezcamos a los médicos de atención primaria que no les despreciemos, sino que les ofrezcamos servicios avanzados de consulta, que nos ofrezcamos precisamente a resolver sus problemas, porque en la atención primaria están muchas veces abandonados, no tienen prácticamente contacto con la tecnología. Entonces muchas veces se ven obligados a mandar al paciente a los especialistas, muchas veces para que el especialista vea al paciente. Ellos estarían encantados de tener una referencia para resolver los problemas que no necesitan la atención especializada y mejorar la atención a sus pacientes. También esto puede ser muy bien visto con los gestores sanitarios, porque evita pasos innecesarios y abarata los costes, porque evita la sobrecarga de los especialistas. Eso nos exige algo diferente y es actuar como clínicos, involucrarnos en el proceso clínico, a veces incluso tomar parte, participar en la gestión o en el diseño precisamente de estos mecanismos de entrada con los médicos de atención primaria. Y esto supone que tenemos que implicarnos en el proceso clínico en varios aspectos. Primero, en la gestión del proceso clínico. Tenemos que controlar las indicaciones. Tenemos que estar seguros de que realicemos una evaluación radiológica completa de los pacientes, independientemente de que se nos pida. Nosotros aquí, por ejemplo, con mucha frecuencia, y esto es algo que, por ejemplo, en la mama se establece, cuando el paciente nos viene y realizamos una exploración y vemos que esa exploración, en que se requiere otra segunda, indicamos directamente, nosotros vivimos en una medicina pública, que esto lo podemos hacer con más facilidad, indicamos inmediatamente otra segunda exploración. Esto luego yo también en la medicina privada, pero bueno, he conseguido establecer sistemas, pero en principio el radiólogo debe indicar exploraciones sucesivas sin necesidad de devolver al paciente a su médico de referencia, sencillamente, para que cuando el paciente viene al radiólogo entre con una indicación y salga con su problema diagnóstico resuelto, de manera que todo lo que se haga entre medias en el servicio de radiología sea precisamente el cubrir completamente la demanda asistencial del paciente, es lo que se llama el radiological workup sería. Luego también hay que implicarse en los problemas del clínico. Hay que mantener una asesoría radiológica con el clínico. Yo tengo, por ejemplo, con los médicos de familia de mi centro, tienen una vía directa a través de mi correo electrónico para consultarme cualquier problema que tienen. Y tengo una relación y tienen mi teléfono también. Eso es importante y eso es algo que el clínico agradece y hace que tú seas más importante para el clínico precisamente por eso. Y por supuesto, una cosa importante, cuando tengamos un hallazgo llamativo, extra, un hallazgo que requiere la atención del clínico, hay que comunicarlo directamente, descolgar el teléfono, mandar un correo electrónico. Es importantísimo a la hora de establecer este contacto y precisamente mejorar la asistencia sanitaria tanto para el paciente como para el clínico que nos envía el paciente. Y luego en general, evidentemente, hoy en día no es concebible que un radiólogo no forme parte de los comités y las comisiones de los hospitales, por supuesto los comités de oncología, pero también aquellos relacionados con la gestión y demás. Y por supuesto, el radiólogo debe tomar una acción proactiva a la hora de promover los protocolos de gestión, sobre todo de la gestión diagnóstica. Y por supuesto, tiene que participar en los órganos de gestión, tiene que participar en los comités de dirección de los hospitales, en toda aquella situación en la cual se gestione o se decida lo que los radiólogos vamos a hacer, tenemos que estar presentes y ofrecernos directamente para estar. Luego tenemos lo que llamo las áreas trincheras, aquellas en las cuales tenemos una competencia con otras especialidades. Podemos abandonarlas, las trincheras se pueden abandonar, pero yo lo que os recomiendo a todos vosotros que sois jóvenes es que luchéis por ellas y que luchéis desde ya, desde el primer momento. Y estas áreas son el intervencionismo, que en estos momentos evidentemente tenemos una competencia fortísima por parte de la cirugía vascular, de la cirugía general, de la traumatología. Esto evidentemente hay que luchar por ello. La ecografía, que evidentemente todo el mundo quiere hacer ecografía en estos momentos. Nosotros tenemos la posición predominante del mercado y tenemos que mantenerlo. La imagen cardíaca, en la cual los cardiólogos evidentemente quieren monopolizarla, y luego la radiología simple, la imagen urgente, que en estos momentos muchas veces están abandonadas precisamente en muchos centros. En todos ellos tenemos que luchar. ¿Y con cómo luchamos? ¿Con qué armas? Muy sencillo. Con trabajo, servicio, calidad,
Formación avanzada, es decir, nuestros informes tienen que ser mejores, más avanzados y más actualizados que los demás, no pueden ser informes anticuados. Y rapidez de respuesta, tenemos que responder lo antes posible. Si nosotros realizamos estas exploraciones con todas estas características, puedo asegurar que no tendremos competencia de nada. Y luego, otra cosa muy importante que a los radiólogos, a muchos radiólogos no les gusta, y es el contacto con el paciente. Es necesario que el paciente nos conozca para que en un momento determinado el paciente pueda decir, quiero ir donde el doctor del cura, por ejemplo, por ponerme mi caso, sencillamente, y no quiero ir a donde, y ya sé que mi médico me ha dicho que vaya a otro sitio, pero quiero ir donde esté, porque este sé que es bueno. Y esto es importante. ¿Cuándo podemos tener el contacto con el paciente? Pues podemos tenerlo cuando, en los procedimientos, cuando realizamos la labor del consentimiento informado, en la intervención en general, en la ecografía. No tenemos que despreciar la intervención, los procedimientos de intervención o la ecografía, precisamente porque son los únicos que nos permiten un contacto directo con el paciente. También tenemos que establecer contacto con el paciente para informarle la gestión de la información. ¿Por qué no vamos a informar directamente nosotros al paciente de lo que vamos a hacerles o de los hallazgos radiológicos? El paciente es bueno que nos vea. Y, por supuesto, también tenemos que estar abiertos a la posibilidad de una consulta directa por parte de los pacientes. ¿Por qué no? Si realmente nosotros hemos hecho una exploración, realmente nosotros somos responsables delante del paciente y no delante de su médico del resultado de esa exploración. Por supuesto, la complejidad hace que nos debamos especializar para dar el mejor servicio de más calidad. Tenemos que intentar especializarnos. En algunos centros pequeños esto no es posible, pero en otros sitios, sobre todo en los centros grandes, mira, este es el cuadro de mando de mi servicio. Es un servicio grande de unos 60 o 70 radiólogos. Somos aproximadamente lo que es todo el personal, somos unos casi 500 personas. Evidentemente estamos distribuidos por procesos y cada uno de estos procesos supone que los radiólogos que pertenecen, los médicos, están especializados. A veces incluso los enfermeros, la enfermería o los técnicos están especializados dentro de cada uno de estos procesos tan analizados. Por supuesto, otra de los aspectos a cuidar es la docencia y la investigación. Vosotros que sois jóvenes, os voy a decir una cosa. La base de una carrera médica en general, radiológica en particular, satisfactoria, si vosotros queréis llegar a la edad que tengo yo, mirar para atrás y decir, bueno, he estado bien, he cumplido con mis objetivos, he tenido éxito como médico, se basa en 3 pilares, en 3 patas. Es un taburete de 3 patas. Una de ellas es, evidentemente, la asistencia, pero las otras 2 son la docencia y la investigación. Si vosotros no enseñáis, si vosotros no contribuís con vuestro granito de arena, que puede ser humilde, pero es importante, a la investigación, a la generación de nuevos conocimientos, puedo deciros que si acabáis vuestra carrera sin haber hecho eso, habéis fracasado en vuestra vida como profesionales. Es importante que participéis. Y tenéis que participar en la docencia universitaria siempre que os sea posible. Pero también, donde no sea posible, tenéis que participar en la docencia, por ejemplo, aquellos servicios que nos mandan pacientes. ¿Para qué? Esto es a veces por interés, para promover productos. Si estoy haciendo una exploración nueva y nadie lo conoce, pues evidentemente pues la docencia de estos servicios puede permitirnos promocionarlos, pero además para generar relaciones y prestigio, para hacer que seamos importantes para ellos. Por supuesto, tenemos que investigar y la investigación se puede hacer en base a la innovación tecnológica. Cuando nos ponen un nuevo equipo y demás, tenemos que investigar, aunque sea localmente, para saber cómo estos equipos, el impacto que pueden tener o cómo sacarles partidos. Pero además hay que participar en cualquier proceso de investigación o promoverlo que no sea posible. Recordar, la investigación no es algo de grandes centros. Yo he hecho investigación en pequeños hospitales, en pequeños centros, y a veces es más importante la investigación clínica de las aplicaciones clínicas de lo que hacemos en los centros pequeños que en los grandes, porque los grandes normalmente tienen tendencia a hacer investigación para ellos, pero la mayor parte de los centros son pequeños y lo que quieren saber exactamente es cómo sacarle partido a lo que tienen en sus medios, no a lo que hipotéticamente podrían tener. Bueno, ¿y qué podemos decir del futuro? Hemos hablado del presente, de las estrategias, y la charla al principio iba para hablar del futuro. Voy a hablar un poco del futuro porque el futuro no está escrito y los que tenéis que escribir el futuro sois vosotros. Y realmente lo que sí que tengo que deciros es que dentro de 20, 30 años miraréis atrás y tenéis que estar satisfechos de vuestra labor como médicos y vuestro radiólogo. Y eso supone, muy probablemente, lo primero de todo es
dejar a un lado, quitarnos de medio a lo que os hemos enseñado los maestros. Quitarme a mí de lado también lo que os estoy enseñando a vosotros. Porque si vosotros no sobrepasáis, no superáis a vuestros maestros, a lo que os hemos enseñado, evidentemente habéis fracasado. Si os limitáis a hacer lo mismo que os habéis enseñado durante toda la vida, es como la semilla que se queda en la tierra y no germina. No da nada. La semilla tiene que germinar y germinar supone hacer que lo que hemos puesto en vosotros crezca, se desarrolle y nos haga viejos. Yo he procurado toda mi vida hacer viejos dentro del respeto a los que me han enseñado. Vosotros tenéis que hacer lo mismo con nosotros. En principio, el futuro de la radiología es brillante, es espléndido. Y sí, va a seguir siendo. El futuro es radiología, ¿no? Si nosotros miramos la serie de Star Trek, por ejemplo, la máquina del doctor McVitie, que es esa que le meten a uno, es un aparato de rayos X, evidentemente, porque le metes ahí dentro y te dice todo lo que tiene. Hasta luego incluso le cura. Es decir, es radiología intervencionista. El doctor McVitie es radiólogo, el de Star Trek. Por lo tanto, evidentemente, el futuro es la de la radiología. El futuro de los médicos es la radiología. Lo que no me queda muy claro es que los radiólogos tengan futuro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Primero, por algunas cosas. El precio del informe aislado va a caer, el valor que tiene. Cuando hablamos del precio, hablamos del valor. Porque realmente un informe lo puede hacer cualquiera aquí y allá y normalmente va a tener poca importancia. Habrá de más calidad, los habrá de menos calidad, pero realmente a las grandes empresas o corporaciones no les va a importar demasiado quién es de calidad. Lo que sí que es verdad es que lo tenemos que hacer valer. ¿Y cómo lo haremos valer? Bueno, porque la asesoría avanzada y los procedimientos también, los procedimientos intervencionistas van a ser nuestros productos clave. La inteligencia artificial va a incrementar su papel, es decir, va a impactar en el valor del informe, porque muchas veces este informe va a ser realizado por la inteligencia artificial. Y bueno, pues, ¿qué áreas mantendremos de trabajo? Pues aquellas en las que luchemos y estemos dispuestos a pagar el precio de mantenerlas. Y el precio se paga, como en la película aquella, en sudor y en trabajo, evidentemente, en aquellas en que trabajemos. Lo más importante de todo es que al final vamos a tener dos tipos de especialistas, que es lo que yo llamaba el radiólogo estabulado, que es un radiólogo que solo se dedique a ir todas las mañanas a trabajar, se coloca delante de un ordenador y hace una serie de informes, y que esos informes están sujetos a la ley de la oferta y la demanda. Algunos van a ser muy buenos, van a ser de mucha calidad, pero probablemente si no se los conoce o no tienen algo especial o no le dan un añadido a su trabajo, evidentemente no lo va a saber nadie y al final le van a pagar lo mismo que a cualquier otro. Y luego el radiólogo clínico, con valor añadido, aquel radiólogo que se da a conocer, se hace valer con los clínicos y se diferencia de los demás, porque evidentemente en un momento determinado digamos que los pacientes o los clínicos pueden estar dispuestos a pagarle más a este radiólogo clínico. Y en definitiva, siguiendo esta frase genial de Giuseppe di Lampedusa en su obra maravillosa que os recomiendo leer, El Gattopardo, el original está en italiano, pero la podéis encontrar en castellano. Una cosa muy importante a la hora de planificar el futuro es recordar que realmente lo que todos queremos al final es que las cosas, porque ahora estamos bien, sobre todo cuando estamos bien, es que las cosas estén como están ahora. Lo que pasa es que esas cosas eso no pasa nunca, porque lógicamente el mundo cambia. Entonces él decía, bueno, esto es importante. Decía, si queremos que todo permanezca como está, es importante que todo cambie. Por lo tanto, nosotros, para mantenernos en la situación actual, que es una situación de éxito absoluto, tenemos que cambiar y tenemos que cambiar con el mundo precisamente para que nada cambie, para que todo sea igual. Y otra cosa muy importante, recordar que no estáis solos. Recordar siempre, siempre, siempre hacer equipo, contar con el equipo. Esa es una pequeña parte del equipo de técnicos, enfermeros, celadores, incluso de mi servicio. Yo estoy ahí en una esquinita ahí al fondo de todo lado de los residentes. Todos tenemos parte en el trabajo. Si vosotros, una de las cosas más importantes que tenéis que aprender, porque realmente los residentes muchas veces cuando somos residentes o cuando empezamos la carrera, lo primero que nos enseña muchas veces es un poco de soberbia y de mirar por encima del hombro a los técnicos, a las enfermeras. Yo una de las cosas que he aprendido, y esto es un consejo de viejo, es que realmente la clave del éxito es conseguir que todos los que trabajan al lado nuestro y los que están por debajo de nosotros se sientan apreciados y trabajen de forma excelente, porque lo que nosotros somos al final va a depender de lo que nosotros somos mucho de lo que hacen estos profesionales excelentes y de los cuales dependemos tanto. Y eso es todo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor
Muchísimas gracias, doctor Del Cura. Excelente la disertación. Hemos visto la forma metodológica como usted ha manejado, ¿no? Del famoso FODA, ¿no? Y eso es lo que conversamos con los residentes, ¿no? El radiólogo es clínico. Sí, pues ese radiólogo tubulizado, ¿no? Escondido entre cuatro paredes, viendo su negatoscopio y escribiendo lo que, si alguien le va a interpretar, yo creo que ya pasó la historia, ¿no? El radiólogo tiene que ser parte de la batalla diaria del centro donde trabaja, ¿no? Tiene que enfrentar, ¿no? Y como dicen en el último editorial de la revista Radiología, sí, pues hace 5 o 6 años pensábamos que los robots iban a manejar nuestra profesión, pero hoy, en ese momento, eran una amenaza. Ahora es una oportunidad, ¿no? Definitivamente somos los pilotos del avión que vamos a dirigir los procesos, ¿no? Y en verdad hemos quedado maravillados con la charla. Es una forma muy pedagógica, obviamente viniendo de un profesor, de un maestro, la forma como va a llegar a nuestros residentes. Esta charla está grabada y se va a publicar en nuestro canal de YouTube de la universidad para que muchos de los residentes lo vean y sea un elemento de enseñanza. Hay varios agradecimientos ahí en la web. Doctor Hubertino, ¿algunas palabras? Sí, gracias, César. Felicitar a José Luis, sus reflexiones de lo que somos ahora y lo que nos espera en el futuro, ¿no? Y como dice él, no debemos tener miedo a la inteligencia artificial, sino debemos prepararnos para trabajar en forma conjunta, y eso va a engrandecer nuestra especialidad de radiología. Otra de las cosas importantes que menciona es los residentes dejamos de lado o dejan de lado a la ecografía y a los procedimientos intervencionistas. Como lo ha explicado perfectamente José Luis, ¿por qué? Porque no son bien remunerados, demora tiempo. Entonces, esa situación nos crea cierta desestabilidad en nuestra especialidad que debemos subsanar. ¿Cómo? Como lo decía, yo le escuché a decir a él, al doctor, el cura, José Luis, decía, la ecografía es una herramienta muy útil. Aquel radiólogo que no punza o que no hace procedimiento no es radiólogo. Es una frase muy interesante y creo que la inteligencia artificial no va a llegar a los procedimientos intervencionistas. De eso estamos seguros, y esa es una de sus frases de José Luis, que lo tengo marcado de hace unos años y los expreso a todos ustedes, ¿no? Creo que no debemos dejar de lado al ultrasonido, que es una herramienta muy útil, y a los intervencionismos, que efectivamente va a ser nuestra bastión, ¿no? Contra esta magnitud de la inteligencia artificial. Felicitarle nomás, José Luis, excelentes reflexiones, nos da un panorama más amplio de lo que es la radiología y de lo que debemos hacer como profesores y como residentes que están obviamente escuchando la plática. Muchas gracias. Yo, respecto a la inteligencia artificial, yo creo que a lo que tenemos que tener miedo más que a la inteligencia artificial es a la estupidez natural, que yo creo que es nuestro problema. Realmente lo que tenemos que evitar básicamente a lo largo de estos años posiblemente es no pegarnos tiros en los pies. Es decir, realmente nosotros estamos en una situación buena en estos momentos, no nos tenemos que poner nerviosos por las amenazas, algo por decir. Las amenazas se afrontan y uno se adapta a ellas, pero evidentemente está claro que todo el mundo tiene que ser consciente de que las cosas dentro de 10 años no van a ser como ahora.
pero nosotros debemos intentar mantener nuestra posición y para eso nosotros nos tenemos que adaptar y cambiar y no ponernos nerviosos. Yo creo que uno de los problemas que tenemos muchas veces es que nos van las cosas tan bien, estamos tan bien que nos ponemos nerviosos. Pero sí que es verdad que nuestro crecimiento y nuestro desarrollo se debe basar precisamente en, primero, una estrategia de visibilidad, hay que hacernos más visibles, ya digo que los clientes tienen que vernos más. Me dices que la ecografía es poco rentable. Yo te puedo decir que en mi entorno, justo aquí, precisamente los radiólogos que nos dedicamos a la ecografía y sobre todo a los procedimientos sencillos guiados por ecografía, somos los que más ganamos. ¿Por qué? Porque evidentemente los pacientes vienen a donde nosotros. Los pacientes vienen a nosotros, es una cosa que no ocurre con el TAC o la resonancia en general. Y bueno, y realmente lo que quizá muchas veces el dinero posiblemente no sea tan importante como precisamente la satisfacción personal y eso. Pero claro, lógicamente hay cosas que supone formación, trabajo, pero bueno, eso doy por supuesto que todos los residentes, los que están estudiando aquí, están haciendo la residencia, son gente que la formación, el trabajo es un poquitín como yo hice el servicio militar en sus días y al final en la hoja final decía valor se le supone. Pues yo supongo que precisamente este trabajo se les supone a todos ellos. Bien, hay saludos del doctor Alfaro del Salvador, le dice excelente ponencia. Igual, gracias por la excelente ponencia y saludos al equipo organizador. Entonces, bueno, una de las virtudes del Zoom pues, es estar conectados con muchos radiólogos de diferentes países. Está con nosotros también el jefe de residentes, Eric Martínez. Eric, ¿alguna pregunta? ¿Qué te pareció la charla? Tus saludos al doctor José Luis. Eric. Está informando. Está informando, Eric. Dice que no puedo hablar, que le tienes que activar, Es que has anulado la voz de todos. Jesús, actívale la voz de Eric. Jesús. Aló, sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Agradecer al doctor José Luis del Cura por la brillante exposición. Creo que nosotros como residentes nos abre una perspectiva, ¿no?, hacia el futuro. Como ya nos explicó muy bien el doctor, ¿no? Con fortalezas del radiólogo, volver, como ya nos dijo el doctor, de que nuestra especialidad se involucre más con esto, ¿no? Que ahora creo que con los nuevos radiólogos se está viendo cada día más y más que estamos interactuando más, ¿no? Cada día, como bien nos dijeron también en la charla, se necesita el radiólogo, ¿no? Porque todo, conforme avance la tecnología, cada vez hacer más imágenes, no se van a poder realizar ningún diagnóstico sin unas imágenes que nos apoyen, ¿no? Entonces, yo también creo que en el futuro la radiología todavía tiene un papel muy importante. Como bien decían, esto de la tecnología, de la inteligencia artificial, en lugar de verlo como una amenaza, yo creo que va a ser un apoyo, nos va a fortalecer aún más y nos va a hacer partícipes del multidisciplinario en cada institución, ¿no? Quiero felicitar al doctor y agradecerle nuevamente por su valioso apoyo y por su tiempo, doctor José Luis del Cura. Gracias a vosotros por estar ahí. Muy bien, Eric. Está el doctor Luis Inostroza. Luis también es nuestro residente, el tercer año. Él además es médico internista, ¿no? Es clínico y está haciendo su segunda especialidad. Bueno, Luis, se lo podemos perdonar. Si ha hecho radiología, se lo podemos perdonar. Se ha rectificado. Luis, Jesús. Luis. Igual le pasa lo mismo, porque tiene desactivado. Jesús, desactiva Activa el micro. Su audio. Jesús. Jesús. Ahí está. Sí, doctor, un momentito. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Luis? Gracias, doctores. Bueno, una brillante exposición del doctor del Cura. Bueno, básicamente la radiología pues es
es una especialidad bastante amplia, ¿no? En realidad es, digamos, en cuanto a las imágenes, es la medicina interna de las imágenes, ¿no? Y muchas veces, quizá, como muy bien señalaba el doctor, la tendencia es, bueno, a la subespecialidad, quizá, pero ello va, digamos, en contra a esta visión holística, ¿no? De la radiología. Entonces, lo que hay que buscar en realidad es un punto de equilibrio, ¿no? Un punto intermedio, y sobre todo las enseñanzas que usted nos ha brindado muy bien, doctor, estos que se llaman estos take home points, ¿no? De que buscar siempre la relación con el paciente, ¿no? Es que, bueno, es tanto, bueno, no solo con el paciente, sino con los médicos tratantes, en realidad, ¿no? Y justamente el tema de la radiología intervencionista es uno de ellos, ¿no? Y bueno, por otro lado, también, bueno, en realidad el tema de la inteligencia artificial va a constituir una herramienta fundamental, ¿no? Para poder brindar el diagnóstico, ¿no? No, definitivamente no va a ser un escollo, ¿no? Para el radiólogo, ¿no? Sino parte de un arma del trabajo a futuro, ¿no? En realidad, ¿no? Y bueno, no sabemos qué va a pasar de acá a 3, 4 décadas, ¿no? En realidad, ¿no? Pero todo va a estar en función a lo que hagamos el hoy, ¿no? Y siempre trabajando de una forma coordinada, siempre de forma multidisciplinaria, y para poder lograr, pues, no solo un adecuado diagnóstico, ¿no? En el paciente, ¿no? Sino también en la parte del tratamiento, ¿no? Que es el fin, parte de los fines, ¿no? De nosotros como médicos, ¿no? No sería parte de mi opinión, doctor, y bueno, agradecer a bueno, a la organización, ¿no? De este simposio. Y bueno, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos, creo que levantó la mano el doctor Paul León, médico radiólogo de Huancayo. Dale el audio a... Aló, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, Paul, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Saludos acá de Hola, ¿qué tal? Huancayo y agradecer al doctor José de España y también a su persona y también al doctor Humbertino Díaz. Una charla magnífica, muy gratificante para todos nosotros los que estamos en este mundo de diagnóstico por imágenes. Y la realidad, solamente quería decirle cómo es acá en el departamento. No sé cómo será en la capital de Lima, pero lamentablemente estamos con el miedo de los software donde van a hacer ya el diagnóstico de la tomografía y la resonancia. Eso es uno. Segundo, de que básicamente ha habido mucho intrusismo en lo que es la ecografía o la ultrasonografía. El médico radiólogo ha perdido y tenemos que recuperar ese tipo de escaño, porque los otros colegas, ya sea el traumatólogo, el reumatólogo o el médico general o el médico cirujano, básicamente, o en ginecología también ya se está metiendo también ahí, o también hasta las obstetras se meten. Básicamente, lo único que nos queda hacer es una muy buena ecografía y hacer un buen intervencionismo. Bien claro lo dijo también eso, porque el intervencionismo, por ejemplo, en la músculo esquelético, podemos hacer el diagnóstico y tratamiento, que eso va a ser la diferencia contra los otros colegas que hacen también el tratamiento de ecografía, ¿no? Y básicamente, doctor, también viendo que también económicamente, cuando nosotros nos preparamos 3 años para poder y no sabemos económicamente para ver, vemos pues que a veces la tomografía y la resonancia se queda para el hospital, pero no para la vida privada. Para la vida privada nosotros tratar de comprar una tomografía y una resonancia es muy carísimo. Lo que se nos hace más accesible es obtener un ecógrafo y poder manipularlo y hacer, como dijo, ustedes mismos nos han enseñado, a hacer el intervencionismo, ¿no? Ya sea músculo esquelético, vascular. Es mucho más rentable hacer una ecografía Doppler vascular, arterial o venoso,
que hacer un informe tomográfico o de resonancia magnética. Eso yo quería dar mis aportes como médico ya asistente, y he tenido el gusto de ser su residente, doctor César Ramírez Cotrina, y también Bertino Díaz, y también agradecer también al doctor que nos está dando esta charla tan espectacular. Muchas gracias, permiso. Muy bien, Paul, muchas gracias por tu participación. El doctor Paul está en Huancayo, que es una provincia más o menos a ¿cuántos kilómetros de Lima, Hubertino? Es tu tierra, ¿no? 300 kilómetros. ¿Es en la sierra? Es la sierra Sí, donde se come muy bien, se come hay una comida muy variada. Bueno, en todo el Perú se come muy bien. Bueno, Perú En tiene, 1200 Perú tiene fama metros. de comerse muy bien en todas partes. Y aquí yo creo que en Madrid uno de los restaurantes más famosos y más esto es un peruano. Ah, claro, de Gastón, pues sí. Sí. Gastón. Muy bien, doctor José Luis, para nosotros ha sido en realidad un placer. Muchísimas gracias por su bondadoso tiempo, ¿no? Una charla espectacular, además de conversar y de partir, aunque sea en una forma virtual. La próxima vez prometo que tiene que ser con un buen pisco y junto con los amigos. Pisco peruano. Esperando su visita a la próxima. O si no le decimos al doctor Nisman de Chile que nos traiga un pisco chileno. Juan pues, Pablo. Juan Pablo Nico. Tenemos una cata ciega. Muy bien. Muy bien, Hubertino, las palabras de despedida, por favor. No, gracias César por la organización, excelente, ¿no? Compartir con José Luis, conocemos su trayectoria y lo bien que lo realiza, ¿no? Mis felicitaciones, José Luis, y seguimos viendo tus publicaciones por Face, excelente trabajo en tiroides, músculo esquelético, en verdad que cada caso nos ilustras mucho. Me alegra saber que os es útil, porque uno nunca sabe exactamente si esto que cuelga lo va a ver alguien. Estoy haciendo un trabajo de prueba para valorar un poco el impacto formativo que puede tener las redes sociales, que es una cosa que la verdad es que para nosotros es un poquitín así de menor, pero realmente parece ser que lo que no viene de las grandes, yo publico también en las revistas normales, pero parece que lo que no viene en las grandes revistas no sirve para nada, y quiero ver un poquitín si esto puede ser útil o el hecho de que lo estéis siguiendo y que me digáis que os resulte útil, la verdad es que me satisface enormemente, porque realmente, hombre, me supone cierto trabajo. Estoy de colgar un caso a la semana y aunque tengo mucho material, no siempre es fácil porque uno está liado por todo, pero me agrada saber que sirve y que funciona. Sí, funciona. Sí, funciona. Por supuesto, es muy útil, es muy útil. Estamos al tanto de dónde pone la aguja el doctor José Luis. Donde pone el ojo, pone la aguja. ¿No? Muy bien. Muchas gracias, más bien. En cualquier momento estaremos, quizás nos visita más adelante que pase esta situación y podemos organizar un gran evento acá en Perú. Esto espero. Un Muchas placer gracias. y hasta siempre, hasta cuando queráis. Un abrazo a la distancia. Gracias, Hubertino, un abrazo. Muchas gracias, estimados amigos. Nos vemos.